Buenas noches, hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga una vez más. Quiero invitarle a que abran sus Biblias inmediatamente en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 4. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 7 en adelante. En esta noche yo me temo que voy a ser víctima de un refrán muy dominicano: el que mucho abarca, poco aprieta. Mientras hablaba con Carlos ayer, los dos estábamos de acuerdo de que este pasaje era sumamente largo y hay mucho contenido para tratarlo en un solo mensaje. Y después de algunas luchas me decidí de decir todo lo que Dios quiere que diga de aquí hoy. Sé que muchas cosas probablemente del pasaje interesantes no sean tocadas. Quizás lo fundamental sí. Efesios capítulo 4, verso 7 dice la palabra del Señor: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice el Salmo 68, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestro, a fin de perfeccionar o equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que el Señor bendiga su palabra en nuestro corazón en esta noche. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche, alabamos tu nombre. Bendecimos una vez más por el enorme privilegio que nos otorga nueva vez de nosotros poder venir delante de ti como tus hijos y delante de ti exaltarte, alabarte, gozarnos en la salvación que tenemos y la seguridad que tenemos en Cristo, y también venir delante de tu palabra. Oraba, Señor, el pastor Méndez: dale gracia a tu siervo y dale un oído dócil a tu pueblo para recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted sale a caminar por alguno de los campos que pertenecen a este municipio, se dará cuenta que esos lugares que una vez estuvieron sembrados de caña de azúcar, hoy están completamente llenos de árboles que necesariamente no son buenos. Y lo extraño de eso es que todos esos campos se llenaron de matorrales, de matas, algunas de frutas, sin obedecer a ningún plan, a ningún proyecto. Como dice un buen amigo, hablando él de los profetas de hoy día, que eso se da silvestre. Eso empezó a crecer ahí de forma silvestre. Y hay un trayecto que yo camino diariamente, que he pronosticado que dentro de un año estará más tupido que cuando estaban llenos de caña. Porque han crecido matas de manera enorme.
rápido, mucho. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? A veces uno quisiera que el crecimiento de la iglesia se diera como se dan esos casos. Pero desafortunadamente no es así. Uno quisiera que la iglesia creciera de manera silvestre, creciera en cantidad, creciera en calidad, en todos los sentidos. Pero el crecimiento de la iglesia de Cristo no se da de esa manera. Y este pasaje que nosotros acabamos de leer en esta noche, en él el apóstol Pablo nos muestra, inspirado por el Espíritu Santo, la metodología a través de la cuál es la dinámica de crecimiento que debe darse en el pueblo de Dios. La iglesia de Cristo no va a crecer, mis amados hermanos. La vida de un creyente de modo individual no va a crecer como crecen las matas de aroma en el campo. Tienen que obedecer a un plan, tiene que haber un plan, tiene que haber un propósito específico, tienen que haber cosas hechas con una intención clara para que ese crecimiento se pueda dar. Yo estoy seguro que por más que usted anhele que en el patio de su casa empiecen a crecer matas de la fruta que a usted más le gusta, mire, con su deseo no va a bastar. Yo estoy seguro que usted está seguro que esos árboles no van a crecer, aunque usted tenga el deseo. Y de igual manera, la iglesia de Cristo va a crecer si cumple con el plan diseñado por Cristo. En este pasaje, como yo decía hace un rato, abuelo de pájaro, yo quiero que nosotros consideremos 3 asuntos acerca de cómo crece la iglesia de Cristo. Son 3 cosas sencillas. Primero, que Cristo tiene un plan para el crecimiento de su iglesia. Segundo, la estrategia para llevar a cabo ese plan. Y tercero, las metas de crecimiento que están incluidas en ese plan. Primero, Cristo tiene un plan para el crecimiento de su iglesia. Segundo, el apóstol Pablo nos dice aquí también la estrategia a través de la cual ese plan puede llevarse a cabo. Y tercero, las metas que están incluidas, las metas de crecimiento en ese plan. Cuando nosotros empezamos a leer aquí a partir del verso número 7, el apóstol Pablo arranca diciendo: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y lo primero que yo quiero puntualizar, como dije, es que Cristo tiene un plan para el crecimiento. Pero es importante ese pero. Es importante ese pero porque conecta obviamente con lo que el apóstol ha venido hablando en los versos anteriores. Y en el verso número 5 él ha dicho que los creyentes tenemos un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Usted ve? De todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Usted nota el plural, la forma generalizada como el apóstol está hablando? Y ahora él dice en el verso 7, pero a cada uno de nosotros. A pesar de todas esas cosas que tenemos en común, que compartimos todos, dice el apóstol, a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Porque en todo el pasaje, él va a hacer un énfasis bien marcado en la responsabilidad individual que tiene cada creyente en el proceso de crecimiento de la iglesia de Cristo. Ahora bien, hermanos, si la iglesia va a crecer, y este es el punto, es obedeciendo al plan que Cristo ha diseñado para su crecimiento. Y Cristo tiene un plan, hermanos. Cristo no dejó esto al azar. Cristo mismo de manera personal se ocupó de eso. Mire verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas. El que descendió, ¿quién es ese? Cristo es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó una serie de hombres de títulos que están ahí, que vamos a ver. Y el texto dice claramente, fue con un propósito.
Cristo tenía algo en mente al hacer lo que hizo. Hay tres expresiones que revelan la intencionalidad de Cristo en este plan. Una de ellas es cuando Pablo dice en el verso 7, a cada uno le fue dada la medida del don de Cristo, la gracia conforme a la medida del don de Cristo, del don que Cristo dio a cada persona. Segundo, dice el texto ahí que Él también dio dones a los hombres. Y dice también, acabamos de leer, que Él mismo constituyó. Es decir, esas tres expresiones nos hablan de la intencionalidad de Cristo para llevar a cabo su plan para con su iglesia. Y el verso número 11 dice al final, o iniciando el 12, a fin de... Después que el apóstol Pablo menciona todo lo que Cristo hizo, dice él, a fin de, con el propósito de, con el objetivo de. Cristo, mis amados hermanos, tiene una meta para con su iglesia y un plan para alcanzar dicha meta. En el capítulo 5, verso 25, si usted gira la página, usted va a ver cuál es la meta final que Cristo tiene para con su iglesia. Pablo está hablando aquí del matrimonio, y como el matrimonio es un reflejo del plan diseñado por Dios, es decir, en Cristo y la iglesia, dice él en el verso número 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, ¿eso fue al azar? No, Cristo tiene un propósito, verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, con el propósito de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese pasaje, hermanos, apunta a la eternidad, al futuro. Pablo dice, Cristo está trabajando porque Él tiene una meta, y es que en aquel día Él quiere presentarse su iglesia a sí mismo, una iglesia sin mancha, una iglesia gloriosa que fuese sin mancha y santa. Y todo lo que está en el capítulo 4 que Pablo está diciendo, hermano, apunta hacia allá. Hacia allá. Y en la medida que la iglesia crece, se santifica, se unifica, está caminando hacia ese propósito que tiene Cristo. Así que, hermanos, si la iglesia va a crecer y debe crecer, tiene que ser obedeciendo a un plan que tiene Cristo. En segundo lugar, Pablo nos dice cómo el plan ha de llevarse a cabo. ¿Cuál es la estrategia para llevar a cabo el plan? Vuelva a Efesios 4, versos 11 y 12. Dice aquí el apóstol, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que el apóstol nos va a decir aquí es, Cristo en ese plan estableció una estrategia, y es dotar a la iglesia de hombres que capaciten a los demás miembros de la iglesia para que ellos lleven a cabo ese ministerio multifacético que ha de dar como resultado el crecimiento de la iglesia. El verso dice aquí que Cristo constituyó apóstoles, y todos nosotros por la escritura sabemos cuál fue el trabajo de los apóstoles. Incluso en esta misma carta el apóstol Pablo va a decir que la iglesia está fundamentada o está puesta sobre el fundamento de los apóstoles, es decir, lo que los apóstoles delegados por Cristo enseñaron. Que por cierto, en estos días, cuando usted escuche la palabra apóstol por ahí, por la radio, la televisión, cambie de canal de una vez. Este fue un ministerio limitado a 12 hombres que el Señor eligió, y es tan limitado que en la Nueva Jerusalén dice al final de la Biblia, en Apocalipsis,
que la ciudad va a tener 12 puertas y 12 muros, y en las 12 puertas y en los 12 muros, en unos van a estar los nombres de las 12 tribus de Israel y los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Cuando usted escucha un apóstol por ahí, usted le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Para cuando yo llegue allá a ver si está en uno de esos muros. Porque ese fue un ministerio limitado. Dice el Señor aquí, Él dio apóstoles y ellos comenzaron esa obra. También dice el pasaje a otros profetas. Hasta la formación del Antiguo Testamento Dios usaba personas que Dios les revelaba mensajes, podían comunicar mensajes de manera directa de parte de Dios. Pero ya teniendo nosotros las Escrituras con nosotros, el ministerio profético se limita a la predicación, que también es un ministerio de profecía, el hablar la palabra, pero la palabra que está aquí. A otros evangelistas, y esto han de continuar porque el ministerio evangelístico debe continuar hasta la segunda venida de Cristo y que Él haya completado los propósitos redentores que Él tiene para con este mundo. Y dice aquí a otros pastores y maestros. Como ha dicho un autor, esa palabra o esas dos palabras en el idioma griego pueden resumirse a una. Es una sola palabra que lo que quiere decir es pastores maestros. Y todos esos dones el Señor lo ha dado, dice aquí la Escritura, con el propósito de perfeccionar o capacitar a los miembros de la iglesia para que ellos puedan hacer la obra del ministerio. Y básicamente, hermanos, reduciéndolo en una oración, lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, la iglesia necesita ser, ¿sabe qué? Un centro de entrenamiento para que el ministerio, como Cristo lo ha diseñado aquí, pueda llevarse a cabo. La iglesia necesita ser un centro de entrenamiento para que las personas puedan crecer y puedan ellos hacer también la obra del ministerio juntamente con los líderes. Por eso Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Ese es un versículo donde habla de 4 generaciones de personas. Dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí, Pablo a Timoteo, Timoteo a otro y otro que puedan enseñar a otros. Porque Dios espera que el liderazgo de la iglesia sea un liderazgo multiplicador, que puedan instruir a los miembros de la iglesia para que puedan ellos a la vez hacer la obra. En el verso 16, el apóstol Pablo habla, y lo vamos a ver, de la obra individual, según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro. Por eso, hermano, en la iglesia el entrenamiento tiene que ser continuo. Tiene que ser continuo. ¿Qué es lo que ocurre en muchas iglesias, hermanos? Que no crecen, se estancan. Hay muchísimas razones por las cuales. Pero una de esas razones es que el entrenamiento no es una filosofía ministerial. Iglesias que entienden, hermanos, que los problemas de una iglesia se resuelven con invitar a un predicador un fin de semana. Y cuando el predicador se va. No, la capacitación de los miembros de la iglesia, según dice aquí, debe ser continua. Los pastores, los líderes deben tener eso claro dentro de su visión ministerial. Dice aquí, Cristo los llamó, Cristo los capacitó para equipar, para entrenar a los santos. Esa es la estrategia que Cristo ha determinado. Y algo que queda claro, mis amados hermanos, es que Cristo no espera que la obra la lleve a cabo solamente los líderes. Ellos no pueden ni deben. Ellos no pueden ni deben. Y otro de los graves problemas de la iglesia hoy día es, o de algunas iglesias, es que miran a su liderazgo como las personas que están encargados de hacerlo todo. No, mi amado hermano, mi amada hermana. Dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que Cristo llama líderes y ellos deben entender bien su papel, ejecutarlo, y la iglesia debe responder en obediencia al plan de Cristo
de hacer también la obra del ministerio. Nosotros escuchábamos esta mañana a través de nuestro hermano Carlos. Pablo mencionó a dos hombres ahí, a Erasto, que investigué, y Erasto era el tesorero de la ciudad de Corinto. Era un hombre que probablemente ayudaba monetariamente a Pablo. Y Gallo era también un hombre probablemente con una buena casa donde había una iglesia. Juan le escribe una carta después y este hombre hacía la obra del ministerio poniendo su casa a disposición de la iglesia. Los miembros de la iglesia, mis amados hermanos, deben estar dispuestos a involucrarse en el trabajo ministerial de la iglesia. Hay una frase evangélica muy rara y fea, pero que es una verdad. Hay muchas iglesias que están llenas de gente calienta banco. Ay, hermano, pero usted no debía decirlo, pero usted sabe que eso no es lo que yo quiero decir. Sí, hermano, es que tú debes afanosamente tratar de identificar cuál es el don que Dios te ha dado, y ese es otro tema, pero debes buscar lugares en la iglesia, y mira que siempre hay, donde tú puedas servir, donde tú puedas trabajar. Pero no solamente la iglesia no debe esperar que sus líderes lo hagan todo porque ellos no pueden ni deben, pero tampoco los líderes pueden ponerse la capa de Superman y creer que ellos lo pueden hacer todo. Hay pastores, hay líderes, y eso en iglesias muy lejos de aquí, eso aquí no pasa, y eso lo tenemos claro, que si ellos no están, mire, bueno, la iglesia, ellos entienden, se cae, se va a derrumbar. Yo, hermano, nosotros podemos decir y damos gracias al Señor. En ocasiones nuestros pastores han salido de aquí. ¿Y sabe qué? El dueño de la iglesia la ha dirigido. ¿Sí? Y ellos están conscientes de que Dios tiene personas aquí y que el pueblo de Cristo hay personas que pueden hacer lo que Cristo le ha llamado. Pero, hermano, hay lugares donde los pastores tienen miedo a salir. Incluso hasta por un golpe de estado. Sí. Hace un tiempo le dieron un semigolpe de estado al presidente de Turquía y ese hombre prometió que nunca más sale de Turquía. Sí, porque encontró a otro en el poder, un militar, una cosa. No, los líderes no pueden pensar que ellos han de hacer toda la obra. Eso es imposible. Pero sí deben estar conscientes de su trabajo de capacitación, de dirección, de enseñanza. Hermanos, si en este proceso de capacitación la iglesia tiene que invertir, ¿cómo así? Sí, mire, los pastores tienen que ir a conferencias, los pastores tienen que leer mucho, tienen que estar aquí. La iglesia, dirigida por sus pastores, debe mandar a sus jóvenes a conferencias también, conferencias de misiones, conferencias, talleres de evangelismo. Eso es parte de la capacitación. Y eso es lo que aquí dice. Hay que capacitar a la gente para hacer la obra del ministerio. A veces, hermanos, se habla en lugares de que hay personas que predican mal, por ejemplo. Uno que está en esos grupos de ahí de las redes sociales y uno le pregunta entonces, ¿cuál es la filosofía de entrenamiento que esa iglesia tiene? No, los hermanos después que se bautizan se les empieza a dar oportunidad de ahí. Ajá. Eso es como que a usted lo pongan a operar a una gente, que a usted o a mí. Eso es lo que está esperando, que haga lo mismo una persona que lo ponen a predicar, por ejemplo, sin antes haberle entrenado. Cristo no espera, hermano, que eso pase en su iglesia. Él está diciendo aquí, yo di apóstoles, profetas, pastores, maestros, para que capaciten a la persona. Y Pablo se lo dice a Timoteo, Timoteo, como yo te capacité, toma a otros hombres que sean dignos de tu confianza, fieles, y que tengan la idoneidad, es decir, que sean aptos para ellos, que tú los enseñes y ellos puedan enseñar a otros. Y esa es una dinámica, hermanos, que no puede perderse dentro de la iglesia. Como yo decía hace un rato, hermanos, esto es un asunto que concierne a todo, pero también es individual. Esto es inclusivo y exclusivo. Inclusivo porque nos incluye a todos y exclusivo porque de manera particular debe alcanzar a cada uno. Es decir, es una enseñanza que debe ir dirigida a todos y es una enseñanza que debe ir de manera particular a mí.
Y dice aquí el apóstol Pablo, todo esto, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en la medida que yo entiendo que mis dones me han sido dados por Cristo para la edificación de su cuerpo, eso debe poner una carga de responsabilidad sobre mi vida. Romanos 14, 19 dice, yo quiero que leamos dos textos. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y eso está dado aquí, hermano, en ese verso como un imperativo. Sigamos eso. Lo que contribuye a la mutua edificación es algo que nosotros debemos seguir, dice Pablo aquí. Primera Tesalonicenses 5:11. Dice también el apóstol. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Siempre de la iglesia de Tesalónica se dicen muchas cosas buenas. Y dice el apóstol aquí, ustedes se edifican unos a los otros, pero no pueden detenerse. Deben seguir haciéndolo. Y lo que Pablo está diciendo aquí, el entrenamiento en la iglesia lleva responsabilidad sobre cada persona, porque esa persona, cada miembro tiene la responsabilidad de edificar a cada uno, a cada miembro de la iglesia. Pero no solamente, mis amados hermanos, el pasaje nos habla de que Cristo tiene un plan y de esa estrategia para llevar a cabo el plan, sino, en tercer lugar, el apóstol Pablo nos habla aquí, el pasaje nos habla de las metas de crecimiento contenidas en el plan de Cristo. Yo quiero que una vez más vayamos al pasaje y veamos el verso 13. Efesios 4, verso 13. El verso número 12 nos dice que con el propósito que Dios dio dones y dio líderes, pastores, es con el fin de entrenar, de capacitar, para que eso alcance otro propósito. Dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En estos versos, del 13 hasta el 16, hay una serie de metas que el apóstol Pablo menciona, pero yo voy a limitarme a 3 metas de crecimiento. Y la primera meta es unidad y comprensión doctrinal. La enseñanza, la capacitación y el ministerio individual de cada miembro es con el fin, con el propósito de que la iglesia alcance la unidad doctrinal y la comprensión doctrinal. Dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La palabra fe, mis amados hermanos, ahí no es el acto de creer, no es la fe salvífica, sino que así como se utiliza también en Judas, en la carta de Judas, cuando él dice que quería escribir a los hermanos acerca de la común fe, pero que tuvo que escribirle para advertirle acerca de los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia. Y allí cuando Judas dice nuestra común fe, se está refiriendo al cuerpo de doctrina. De igual manera, cuando Pablo dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, él está diciendo hasta que la iglesia pueda llegar a una comprensión unificada de su cuerpo doctrinal, de lo que creen, o de lo que la Biblia enseña. Porque la iglesia cree que la Biblia enseña. Dice don John MacArthur, fe se refiere aquí al cuerpo de verdad que constituye la enseñanza cristiana. En particular, toda la doctrina y el contenido completo del Evangelio.
la unidad y la armonía entre todos los creyentes solo son posibles si se edifica sobre el fundamento de la doctrina sana. Es interesante que John MacArthur hace el señalamiento aquí de la unidad, porque si usted nota los versos anteriores, y Pablo va a mencionar también más adelante, y aquí lo ha mencionado en este verso, el tema de la unidad es fundamental en este capítulo, en este pasaje. Y toda la unidad, mis amados hermanos, tiene que darse en base a el conocimiento doctrinal. Es lamentable oír personas que dicen que no predican doctrina. Yo digo, ¿cómo es la cosa? Y si usted no predica doctrina, ¿qué es lo que predica? ¿No hay más nada? No hay más nada. El pecado es una doctrina, la salvación es una doctrina, el cielo es una doctrina, la persona de Cristo es una doctrina, la Biblia es una doctrina, Dios es una doctrina. Y saben algo, hermanos, es lamentable decirlo, pero hay iglesias donde no se sabe lo que la gente cree. Y Pablo está hablando de crecimiento de la iglesia aquí. Y él está diciendo, la iglesia tiene que crecer en la comprensión de la doctrina hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hay gente que tiene la fe del carbonero. El carbonero que le preguntaron, dime, ¿qué es lo que tú crees? Y él dijo, lo que mi iglesia cree. ¿Y qué es lo que tu iglesia cree? Lo mismo que yo creo. Problema resuelto. Pero todavía, mis amados hermanos, lo más lamentable de esa triste realidad es que hay lugares donde los pastores, los líderes, ellos mismos no saben lo que creen. Y sobre un mismo asunto, todos tienen una posición diferente. Hermano, ¿y qué importancia tiene eso en cuanto al crecimiento de la iglesia? ¿O toda? ¿Toda? ¿Toda? Cuando no hay unificación de criterio doctrinal, escritural, la iglesia va a vivir en una constante convulsión. Un día oye una cosa sobre esto, otro día sobre eso. Hermanos, si Cristo puso eso ahí, porque Cristo sabe que eso es importante. Dice él, yo di pastores y maestros para que enseñen la palabra, para que en mi iglesia haya unidad doctrinal hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La predicación, mis amados hermanos, tiene que ser doctrinal, siempre, no importa cuál predicación sea. Porque como decíamos, cada tópico que usted pueda tocar de la Escritura es una doctrina. Uno de los problemas de la iglesia, hermano, es que no se enseña teología. Porque la gente le tiene miedo a eso. La predicación tiene que ser teológica. Y si no es teológica, no es predicación. Porque la teología, mis amados hermanos, es el estudio de Dios. Una doctrina tan fundamental y tan clara que está en la Biblia, la doctrina de la elección. Hay iglesias que usted habla de la doctrina de la elección, al final usted va a tener 15 personas preguntándole 15 cosas diferentes sobre eso. ¿Sí? La salvación por la sola gracia, por la sola fe. Hermano, iglesia evangélica que tienen problemas serios con eso. Y es porque no se pone de manera clara esas doctrinas. Y dice aquí, la iglesia, y vamos a ver más adelante, necesita crecer en ese sentido. Es por eso que eso nos lleva a la segunda meta que tiene el plan de crecimiento. Y esa meta es madurez espiritual y discernimiento. Verso 14, míralo como dice el texto. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. ¿Y cuál es la característica de un niño fluctuante espiritual? Dice el texto. Llevado por doquiera, ¿de qué? De todo viento de doctrina. ¿Usted ve la importancia de conocer la doctrina? Y note que hemos dicho que no es solamente madurez espiritual, sino también discernimiento. Y esas cosas están ligadas. Porque
el discernimiento, cuando yo muestro discernimiento al comprender o leer que algo es erróneo, eso va a mostrar mi madurez espiritual, que yo estoy creciendo. Y por ende ya yo no soy un niño fluctuante llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Miren, hermano, lo más cómico es ver a un creyente que todos los días te sale con una cosa nueva. Y uno dice, ¿y dónde tú oíste eso, muchacho? No, eso lo oí yo en la radio. Mira, ya la radio no es tan radio como antes. Los años 60, los 70, los 80 todavía, cuando algo salía por la radio o por la televisión, eso había que darle credibilidad porque por ahí todo lo que salía era, no, hermanos, no. Y hago énfasis en esto porque el pueblo de Dios escucha mucha radio, muchos programas de televisión y se requiere discernimiento espiritual para usted poder desechar lo bueno de lo malo. Hace algunos días escuché a un predicador en la radio y ayer volví a escucharlo y volvió y citó el mismo pasaje. Y él decía, en Proverbios, en los primeros capítulos, Salomón está advirtiendo a su hijo de los labios de la mujer extraña que destilan miel, que su palabra es blanda, pero su camino es de muerte y lleva al Seol. Y decía el predicador, si usted es un hombre carnal, inmediatamente usted va a pensar que eso está hablando de una mujer. Y yo me puse ese mismo dedito y dije, pero si usted es un hombre espiritual, se va a dar cuenta que está hablando de una iglesia falsa. ¿Cómo lo sabemos? Decía él. Oh, mire que sus palabras son blandas y suavecitas y te lleva al Seol, a la muerte. Yo decía, chanfle. Sí, y es un ejemplo pequeño. Pero nosotros necesitamos discernimiento. Mira, hermano, yo estuve en una conferencia hace poco de consejería bíblica. Cómo tratar con personas con diferentes problemas y cómo tratar a los creyentes en sentido general. Y la primera sección era, Bernabé y Wilson estuvieron ahí, ¿por qué aconsejar? Excelente. Y la Biblia como un manual completo. Y la segunda sección era, ¿qué hace que la consejería bíblica sea consejería bíblica? Y ese hombre hablaba y él decía, toda la iglesia tiene que conocer principios elementales de interpretación bíblica. Y ese hombre decía, mira, hermano, si tus miembros de tu iglesia no tienen principios básicos elementales de interpretación bíblica, por ejemplo, hermano, el caso que yo citaba, eso es una alegorización. Porque ahí decía mujer, ¿no verdad? ¿Y qué es lo que significa mujer? Mujer. Cuando usted lee la historia de Balaán y la burra, ¿qué fue lo que le habló a Balaán? Dice una burra, ¿qué fue? ¿No fue? ¿Qué fue? Una burra. Usted no puede agarrar ese pasaje y comenzar a alegorizar y decir, no, porque hay burras que le hablan a los hombres en la casa. No. Entonces, y él decía, si tu gente no tiene principios básicos de interpretación bíblica, tú no vas a tener seguridad de que tu gente está leyendo bien la Biblia. Sí, hermano. Recuerde, la Biblia no se leyó, no se escribió en español. Por eso la Biblia hay que interpretarla. Y Pablo está diciendo aquí, a la gente hay que entrenarla para que tenga discernimiento bíblico. Dice el autor a los Hebreos que muchos cristianos no pasan de tomar alimento ligero porque no han madurado. Y él dice, porque el alimento sólido es para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y cuando le vienen con una cosa rara, esos hermanos están claros. Hermanos, y lo que estamos diciendo, la iglesia tiene que crecer en ese sentido. Tú, mi amado hermano, tienes que crecer. Por eso los cristianos tienen que leer, hermano, los libros no muerden. Todo lo contrario. Los cristianos tienen que leer, oír buenos programas, pedir asesoría a sus pastores, a sus líderes. ¿Qué usted cree que yo debo escuchar, que yo debo leer? Todo eso es parte del crecimiento. Porque si no, míreme. Yo fui la
hace días a alquilar un traje de un compañero que se casó ayer, donde una hermana que yo conocía. ¿Y sabe lo que me encontré, hermano? Un libro de Benny Hinn, Buenos días, Espíritu Santo. Yo dije, esa hermana tiene ese libro porque ella no sabe absolutamente nada. Ni de quién es el autor, ni de lo que trata ese libro. Yo espero que leyéndolo se haya podido dar cuenta. Quizás lo queme, haga algo con él. Y no que asuma lo que ese libro dice. Porque el título solamente, oiga, buenos días, Espíritu Santo. Parecía una señora que la gira que andábamos los otros días agarró y oró. Ella después compró 2 wikis allá en Haití, pero ella temprano agarró el micrófono y oró. Y al final dijo, Señor, disfruta tú también aquí, en el viaje. Óigame. Sí, hermano. Necesitamos discernimiento espiritual. La iglesia necesita crecer en ese sentido. Pero ¿sabe qué? Dice el mismo pasaje aquí. Tanto la madurez espiritual como el discernimiento se dan por un amor profundo por la verdad. Mire el verso 15. ¿Lo puede leer? Mire. Sino que siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor. Y el verso número 14, el verso anterior, yo no quiero pasar eso por alto. Pablo dice, para que no seamos niños fluctuantes llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Y mire toda la palabra fea que utiliza el verso 14 al final. Mire. Esos vientos de doctrina, dice Pablo aquí, por estratagema, yo no sé exactamente lo que significa estratagema, hermano, por eso es una palabra fea. Malicia, argucia, truchimanería, manipulación, por estratagemas de hombres que para engañar, oiga bien, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire, estratagema, engañar, astucia, artimañas y error. Y dice Pablo, ¿sabe, creyente, hermano, cómo tú puedes ser librado de eso? Siguiendo la verdad en amor. Dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto es Cristo. Y finalmente, hermanos, la meta final de todo crecimiento es el amor. Si nosotros hemos de crecer en cualquier área de nuestra vida de conocimiento, de trabajo, todo eso debe guiarnos al amor o debe estar motivado por el amor. Leamos el verso 16. Verso 15, al final, el apóstol Pablo habla de Cristo como la cabeza. Y por eso la iglesia debe obedecer al plan de Cristo. Si se desconectó de Cristo la iglesia, dice Pablo ahí, mire, en todo en aquel que es la cabeza. Si la iglesia se desconectó de Cristo, hermano, usted le ha quitado la cabeza alguna vez a un pollo, por lo menos ha visto, ¿no, verdad? Usted ha visto cuando decapitan a un pobre hermano pollo. Cómo el pollo comienza a patalear, a dar brinco por aquí, bla, 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 hasta que se muere. Pues mire, cuando la iglesia se desconecta de Cristo, de su cabeza, igualito le pasa. Entra en un estado de convulsión, dando brinco para aquí, brinco para allá, inventándose de sangre y se muere. Ahora, cuando ocurre lo que dice aquí la Escritura, la cosa es diferente. Mire, de quien todo el cuerpo, conectado de Cristo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Quiénes son esas coyunturas, hermanos? ¿Quién? Los miembros, ¿sí? Cristo es la cabeza, tú y yo somos los miembros, somos las coyunturas, dice aquí, que se ayudan mutuamente.
Hermanos, y la coyuntura, y aquí yo sé que voy a quedar mal parado porque hay doctores, pues yo de eso no sé nada, pero la coyuntura me imagino que tienen varias funciones. Una de ellas es dar flexibilidad, amén, doctores, y la otra estabilidad, pienso yo, por lo que dice el pasaje aquí. Ahora, cuando una de esas coyunturas pierde su estabilidad, por lo que dice el pasaje aquí, otra coyuntura le ayuda. Pero tú sabes qué es lo que pasa en el cuerpo de Cristo muchas veces. Que vemos una necesidad, una debilidad en otro hermano, en la iglesia como un todo, y yo como coyuntura que debo jugar mi papel, me quedo aislado. Probablemente levanto la bandera roja de la crítica. Y dice aquí, todo el cuerpo unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente y en nota, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué es lo que pasa cuando uno de nuestros órganos vitales deja de funcionar? El hígado, por ejemplo, que tiene más de 1000 funciones, ahí yo sé más que los médicos. Cuando el hígado empieza a fallar, muchísimas cosas en nuestro organismo van a debilitar, no van a funcionar bien. Si el corazón no está bombeando bien la sangre o los riñones no la están filtrando bien y echando fuera todas las impurezas, entonces vamos a tener problemas. Bueno, la iglesia cuando no está funcionando como ese organismo vivo que Cristo diseñó y estableció ese plan para crecer, cuando tú no estás jugando tu papel, hermano, va a haber problema en el cuerpo. Va a haber problema en el cuerpo. Dice aquí que la iglesia crece según la actividad propia de cada miembro. Mira, mi hermano, probablemente de las cosas que tú te quejas de esta iglesia, tú eres el culpable. ¿Sabe por qué? Porque probablemente tú no estás haciendo absolutamente nada. Tú ves el problema, tú ves la falta, tú ves la necesidad y es muy fácil comenzar a... Ay, hermano Felimario, pero hay amigos aquí. Sí, la iglesia está compuesta por pecadores. Sí, que todavía no hemos llegado al cielo. Estamos trabajando con nuestro pecado, Cristo está trabajando con nosotros y esa es la realidad. Aquí nosotros no podemos venderte la iglesia como ese mundo ideal para que cuando tú entres digas, ajá, sí. Pero hermano Felimario, entonces ¿qué va a pensar la gente de la iglesia? No, eso mismo. Cristo está hablando aquí que nosotros debemos hacer todas esas cosas para seguir creciendo en santidad, alcanzar la estatura de Él, de Cristo. Y por cierto, mi amado amigo, esa es la dinámica de crecimiento que Cristo espera para que los miembros de manera individual, mira, la iglesia no es este edificio. Cristo espera que cada uno de nosotros crezcamos y nos parezcamos cada vez más a Él. Pero tú no puedes entrar en ese proceso de crecimiento hasta que tú no vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. El verso número 7 dice que Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y el plan de Cristo comienza con la redención. Cristo arrebatándole los cautivos al diablo. Y dice en otra parte de la Escritura que Él vino a dar libertad a los cautivos. Y créeme, mi amigo, tu principal preocupación en esta noche, tú has escuchado todo esto, tiene que ser resolver tu problema con Cristo y arrepentirte. Y luego ven y únete al cuerpo, salvo por Cristo, y empieza a hacer la actividad propia de cada miembro. Pero primero tú tienes que ser salvo. Tú tienes que arrepentirte de tu pecado, tienes que venir al Señor y Salvador Jesucristo. Y dice nuestro texto aquí, volviendo al pasaje, la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento. Usted ve cómo Pablo llega aquí al clímax, a la cumbre, el crecimiento, pero es a través de todo lo que hemos visto. Dice Pablo, cuando todas esas cosas se están pasando, liderazgo equipando, miembros ocupándose, miembros reconociendo sus funciones, miembros creciendo en el conocimiento doctrinal, miembros estando preparados, iglesia estando preparada para rechazar el error y seguir la verdad. Dice Pablo aquí, entonces la iglesia
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La meta, amados hermanos, del crecimiento cristiano es el amor. Es crecer en amor. El crecimiento doctrinal, si no está acompañado y caracterizado por el amor, fuikiti. ¿Sí? El dar, si no está caracterizado por el amor, hay gente que da por otras motivaciones. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Léalo. Estamos terminando. ¿Sabe qué, hermano? Ese pasaje de 1 Corintios, como yo escuchaba a alguien decir, pocos textos han sido tan utilizados fuera de su contexto y con el propósito para el cual fueron dados como 1 Corintios 13. Eso se lee en todas las voces, hermano. Pero ese pasaje está dado, mire, ¿usted sabe dónde está? Mire, lo primero que le voy a poner bien profundo. El capítulo 13 de 1 Corintios está entre el 12 y el 14. ¿Es así? ¿Y usted sabe por qué? Porque en el capítulo 12 el apóstol Pablo habla de los dones espirituales. Y en el capítulo 14 él habla del ejercicio, de la puesta en función de los dones espirituales. Y él dice en el capítulo 13, si tú no tienes amor, el ejercicio de los dones espirituales pierde su objetivo. Mire, verso 1. El verso 31 del 12, mira, al final dice Pablo, procurad pues los dones mejores. Claro, todo creyente debe, ese es un anhelo bueno. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Más excelente que qué? Que los mejores dones. ¿Y cuál es ese camino más excelente? Oh, dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas, muchos idiomas, y angélicas, si hubiera un lenguaje angelical, gente que dice que hablan lenguas angélicas. Los ángeles siempre hablaron con los humanos en sus idiomas. Los ángeles tienen la capacidad de hablar el idioma de nosotros. Pero está bien, si hablase lenguas angelicales y humanas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. ¿Te ha oído ese ruidito en los oídos? En los dientes. Y ese metal que resuena ahí. Cuando gana Licey, que arrastramos toda esa cántara por la calle ahí. Bueno, las águilas tienen mucho que no arrastran latas. Y el escogido arrastra muy pocas cuando arrastra. Entonces, cuando usted escucha la del Licey, oiga, eso molesta. Y dice Pablo, mira, una persona que habla bien, que puede hablar cualquier idioma, que Dios le da esa capacidad, y no tiene amor, ¿sabe lo que va a hacer? En el ejercicio de ese don, un ruido molestoso. Verso siguiente, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, wow, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, hermano. Todo el conocimiento, toda la capacidad de hacer milagros, si no tiene amor, se reduce a cero. Y a la izquierda. Y a la izquierda. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo aún llegar al martirio, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Nada me sirve. Hermano, Cristo quiere que su iglesia crezca. Pero Cristo quiere que la evidencia del crecimiento sea el amor. El amor. No importa que tú cantes, que prediques, que brinque, que salte, que vire. Si en esta iglesia, hermana, hermano, los hermanos no te pueden identificar como un creyente caracterizado por el amor, empieza tu carrera cristiana desde hoy. No arrancado. Cero, dice Pablo aquí. Está en cero. En la cuenta de Cristo está en cero. Eso es lo que Pablo dice al final allá en Efesios. La iglesia debe edificarse a través de la actividad a todo el mundo.
pero la meta es el amor. Concluyo, mis amados hermanos, diciendo que todos debemos anhelar el crecimiento de la iglesia, pero lo primero que debemos es observar cuál es mi aporte a ese crecimiento y a ese deseo de crecimiento. Los ojos míos deben estar puestos primeramente en mí. Cada creyente ha sido dotado por un don y ese don tiene que estar disponible para la obra del crecimiento de Cristo. Probablemente, hermanos, el domingo sea el día que nosotros notemos más las debilidades y probablemente la falta de crecimiento, y aquí hablo en sentido general de la iglesia, el domingo. Y mi pregunta debe ser, de lunes a sábado, ¿qué yo hago para que eso que yo vi el domingo como una deficiencia y una necesidad se supere dentro de la iglesia? Es lo primero. Porque dice ahí que hay una actividad propia tuya y mía que debe llevarse a cabo para que el crecimiento de la iglesia pueda darse. Y si tú no lo estás haciendo, probablemente tú eres el problema. Como decíamos también, debemos recordar que el liderazgo de ninguna iglesia puede hacer la obra de Dios solo. Deben rodearse de hombres y mujeres capacitados y dispuestos. Y cada uno de nosotros debe decir, hermano, yo estoy aquí, ¿en qué yo puedo servir? ¿En qué yo puedo aportar? Como decía alguien, no solo critiques, aporta. No dividas, suma esfuerzo. Si tu anhelo por el crecimiento de la iglesia es genuino, tu disposición a servir será más genuina aún. Oremos.